Muy buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan este viernes 13. Wow, viernes 13. No es de que viernes 13, martes 13. Viernes 13 del 2024 de diciembre. Viernes 13 de diciembre de 2024 con 22 grados Celsius aquí en La Julia, Distrito Nacional. Bastante fresca la temperatura. Wow. Miren, la situación mediática en República Dominicana bastante caldeada, ¿no? Muchas informaciones diversa índole. Por ejemplo, la que tiene que ver con el cargamento, el alijo de narcóticos decomisado en el multimodal Caucedo. El lío que se ha armado ahí. Tenemos un análisis sobre eso. Hay unas declaraciones, había habido declaraciones de las autoridades aduanales y de oficiales de Guatemala, a quien le pegaron el FAO a primera instancia a las autoridades dominicanas, después las de Honduras también, y ayer, para ponerle la tapa al pomo, se pronuncia el presidente de Guatemala. Al presidente de Guatemala aquí no le podrá responder ninguno de los que no sea un interpar. A un presidente le tiene que responder un presidente. Si hubiese algo que responder diciendo no, eso está cerrada, esa droga la contaminaron en Santo Domingo, en República Dominicana. Vamos, yo te había dicho, aquí hay cosas que uno a veces no entiende ni siquiera por qué suceden ni a qué se deben. Y son esas victorias pírricas que habla que están en la historia de que no dan absolutamente nada. 3 días, 3 minutos de fama, de gloria, mucho bulto. Ese día yo recuerdo los helicópteros sobrevolando, traían la droga de allá, de Punta Caucedo, aquí a la DNCD, la parafernalia, el alboroto, la que sé yo qué. A los 3, 4 días la incineran, sueltan ese torpedo, que esa droga vino de Guatemala, que salió de México, que pasó por allí, que pasó por aquí. Digo, bueno, pues podía haber sido porque Guatemala, Centroamérica, por ahí se trafica mucha droga, pero nosotros estamos más cerca de La Guajira y al frente en una lancha rápida y nos llenan de droga cada rato. Entonces hay un lío armado y las autoridades deben dar una explicación más convincente, porque lo que ya habíamos señalado, digo, cuidado si esa droga era aquí y estaban pasándola al furgón de los bananos que venía de Guatemala para mandarlas a Bélgica, era creo que iba. Allí hay una declaración del presidente de Guatemala. Vamos ahorita a puntualizar algo más sobre eso. Uno lo que puede hacer es conjeturas al final del día. La renuncia del ministro Paveliza de Economía, del viceministro Jeffrey Lizardo y también renunció Dilia Leticia, también viceministra de la Presidencia. Hay algunas interpretaciones, unos les buscan una quinta pata, pero básicamente también lo vamos a comentar en unos instantes. Bueno, al final del día en el Oriente Medio lo que está saliendo a relucir, y yo había visto antes muchísimos documentales al respecto, porque yo les decía una frase ayer, ustedes no sé si recordarán, que en todo esto había siempre una hipocresía. Países islámicos, ¿cuántos guindados, colgados, fusilados, ejecutados había habido en Arabia Saudita? En estos días vimos la información, 350. Y los organismos de defensa de los derechos humanos y qué sé yo qué, que el príncipe heredero se había pronunciado y prometido, pero cuando tú entras y buscas, la mayoría por asuntos de droga. Y son países islámicos donde ni siquiera alcohol se toma. Y entonces, pero resulta entonces que ahora en Siria, y antes se sabía, le decía yo cuando empezó el asunto con el Hezbollah, ¿recuerdan? Que cómo se financiaba Hezbollah.
la droga de Colombia se mandaba al Líbano, del Líbano se mandaba a Europa. Y el dinero que producían lo usaban para comprar armas, de contrabandearlas que la metían para los grupos, más el dinero que le mandaba Irán. Y así esos grupos terroristas como la FARC, como el F-19 en Colombia, y las autodefensas y todos ellos, así se financian. Resulta que Siria, aparte de todo lo que conocemos y se ha dicho y se ha sabido, y tuve a Rusia hablando de derechos y qué sé yo qué, apoyando un régimen que lo que era un narcoestado. Los sirios se están muriendo de hambre, Siria cayéndose a pedazos. En la guerra civil del 15 se mantuvo por el apoyo de Irán, con sus praxis, con Hezbollah, que fue y lo mandaban, como tenían experiencia, tenían armamento, lo mandaban a enfrentar a los rebeldes, a los que estaban en contra, más los bombardeos de los rusos y el apoyo militar total que le daba Irán. Y así se mantenía ese señor, se mantuvo ese señor Assad ahí en el poder, Bashar el-Assad. Pero la otra cara de la moneda era que aparte de la represión, los asesinatos, las mazmorras, las cárceles llenas de opositores y mataban semanal, ¿verdad? Era un narcoestado que se financiaba con la producción de una droga que se llama Coptagón, que se usa mucho en los países árabes, como no toman. Entonces yo le decía, es el de los escrúpulos de María Gargajo. El cuento aquel de María Gargajo, la señora que bueno, el cuento, conocen el cuento. Entonces, el hermano de Bashar el-Assad, el jefe del cuarto ejército, qué sé yo qué, de la misma familia, todo jefe del gobierno, el gobierno, con fábricas de producción de ese narcótico químico, y con eso se financiaban más de 10.000 millones de dólares anuales, lo mandaban para Arabia Saudita, para el Líbano, para sus mismos efectivos, porque es un asunto que como la coca, que se mastica ya, que tú puedes durar días sin comer, no te da hambre, obviamente te pone como un palillo así, te lleva el de los cachitos, pero eso, en todos esos países árabes, eso es lo que están y tienen inundado y la juventud dañada. Rezan mucho, Alá y todo lo que usted quiera, y no toman alcohol, las mujeres andan con unos velos y unas cosas, sabrá Dios qué hacen los hombres. Entonces, son lo que le decía, son esas hipocresías que se manejan. Entonces resulta que así era que se financiaba Siria. Entonces, cuando veo al nuevo gobierno que dice que dice que va a aumentar, digo, bueno, el gobierno dice que va a aumentar, a triplicar. Nuevo gobierno sirio planea triplicar los sueldos públicos y mejorar los servicios básicos. Qué bueno, ojalá, ¿verdad? Y restablecer la seguridad. Eso es lo que anuncia, lo único de dónde va a sacar los recursos. Bueno, tienen petróleo, ellos tienen algo de petróleo y exportan. Entonces, un plan ambicioso para aumentar los sueldos de los funcionarios en 300%. Claro que van a votar todo el que está ahí. Todo el que está ahí está en la estructura de Bashar el-Assad. Lo único que le va a pasar como en el 1917, cuando los bolcheviques toman el poder en Rusia, que Lenin tuvo que decirle, no, pero espérate, porque ustedes lo que saben es pelear y tirar tiros en las estepas. La administración del Estado la tienen los que han estado ahí. Ya había que dejar los que estaban ahí. Después, obviamente, hubo todo lo que pasó. Mejora de los servicios básicos, en particular electricidad, agua, pan, combustible y comunicaciones. El agua y el pan, el agua, la electricidad, las comunicaciones, el combustible son servicios básicos, pero el pan no es un servicio. Van a anular el sistema de tarjetas inteligentes, son las tarjetas de racionamiento como las que se usan en Cuba, que te dan, tú puedes comprar 3 libras de café al año, tantas de azúcar, ¿te entiendes? Se usaba para la compra de algunos productos esenciales que escasean, como la gasolina, por ejemplo, en un país que produce petróleo. La educación, esta parte me gustó, esto quizás hay mucho, todavía está todo en nebulosa, hablan mucho, promueten mucho, pero como son yihadistas, como vienen de Al Qaeda,
posiblemente ahorita le saquen las garras y empiecen a hacer todas sus cosas de su ley islámica. Dice que los procesos educativos como fundamento básico para construir el futuro de Siria. Esa es la única parte de todos los anuncios. El aumento de los sueldos no está mal, porque el sueldo mínimo son 15, le decía ayer, y le pagaban hasta los militares $15. $15, 700 pesos. O 900 pesos. Pero garantizando que ninguna persona que haya cometido un crimen contra el pueblo sirio regrese a su anterior puesto de trabajo. Y yo me pregunto, entonces, ¿qué es lo que está hablando Rusia? De que está en acuerdo, que está llegando a acuerdo para que le dejen las dos bases, la naval y la aérea que tienen en las ciudades sirias. Si eso, él era un aliado y fue el que mantuvo a Assad. Y en los primeros días de la insurgencia bombardearon a los insurgentes, los rusos. O sea, entonces, si lo van a hacer contra las personas que cometieron crimen contra el pueblo, todos los lugartenientes de Bashar, que ya lo han empezado a buscar y a agarrar, obviamente tienen que pagar por sus crímenes, como cuando pasó aquí con Trujillo. ¿Qué le va a pasar a los rusos? ¿Van a seguir siendo aliados, amiguitos perfectos, después de todo lo que le hicieron? Vamos a ver, pero nada, todo ahí en nebulosa. Israel sigue, en el caso de Siria, atacando las bases navales, los almacenamientos de municiones, de combustible, de todo lo estratégico que pueda caer en manos de los mismos que ahora van a controlar el gobierno, pero que ellos no saben en qué pie van a estar parados al final del día, si va a ser un Estado que va a mantener una paz relativa, como era con el gobierno de Bashar, o esto vendrán con tipo Hezbollah, tipo los Houthis, o los tigres de Hamas, los terroristas de Hamas. Vamos a ver, siguen los 450 objetivos militares bombardeados. Rusia, ayer comentaba, los Emiratos Árabes, los países árabes diciendo que, criticando y condenando que Israel ha ocupado las alturas del Golán y la zona desmilitarizada, pero eso lo han hecho de manera preventiva. Uno entiende que no pensarán quedarse ahí, porque eso sería un golpe reputacional extremadamente grande, y entonces uniría a todos los árabes en contra de Israel, que en principio sí lo están, pero no de una manera, digamos, efectiva y claramente, porque había mucho, hasta acuerdos. Recuérdense que lo que se hizo el 7 de octubre, auspiciado por Irán y quizás Rusia por detrás, era buscando que Arabia Saudita e Israel no llegaran a un acuerdo de paz, que estaban muy cerca de lograrlo. Todas esas cosas son de geopolítica y hay que tenerlas en cuenta. Miren, en Estados Unidos el presidente Biden indultó alrededor de 1.500 personas. Lo primero que había hecho era indultar a su hijo, y yo lo veo bien, pues si Trump lo hace con toda su gente y su grupo, ¿por qué no lo iba a hacer con él, con este? Indultó, conmutó sentencias de 1.500 personas. Dicen que es el mayor acto de clemencia en la historia. Personas que han demostrado una rehabilitación exitosa, y además 39 personas acusadas por delitos no violentos, porque le encontraban con alguna cantidad de droga y ese tipo de cosas, y le metían todos los años del mundo. Cosas que por lo general son negros. Y ahí la justicia norteamericana, que ahora viendo todo lo que pasó con Trump en los juicios y la Suprema Corte, uno ha quedado muy tirada, muy desacreditada, por cierto. Obama había establecido un récord conmutando 330, y ahora Mr. 300 por delitos no violentos, y 1.758 personas, 1.715 fueron los conmutados por Obama en su momento. Y bueno, renunció el director del FBI, Christopher Wray, que lo había nombrado el mismo Trump, pero como no se plegó, como se mantuvo en función de lo que la ley y las tradiciones norteamericanas establecen,
Trump acabó con él y lo criticaba porque fue a Mar-a-Lago el allanamiento que le hicieron, pero él fue con una autorización judicial que se hizo y todo eso. Pero todo lo que es en contra de él lo critica. Lo que es contra los otros, él lo aplaude. Renunció ese señor, ahí están todavía los nombramientos que obviamente ya se conocerán cuando él sea el primer ejecutivo de la nación, el 20 de enero, y están todos esos líos. Y hago ese comentario porque ya hemos comentado, ¿verdad? El señor Robert Kennedy Jr., que él piensa nombrar en la FDA, la Food and Drug Administration de los Estados Unidos, que tiene que ver con medicamentos y alimentos y todo eso, es un subnormal, yo no tengo por qué decir de otra manera, un tipo que él mismo dijo que hasta unas bacterias le habían comido neuronas del cerebro, un tipo antivacuna, habla de todo disparate sin tener un grado de nada, porque ni pasó por una universidad a estudiar eso y para hablando tripegüiro. Pero bueno, ese es el que entró en nombra. Pero una cosa es que lo nombre y lo proponga y al final 75 premios Nobel, gente de ciencia, Nobel, premios Nobel, mandaron una comunicación criticando proponer un anormal como ese para una institución tan importante que tiene que ver con lo que es medicamento y su regulación. Un hombre en contra de las vacunas, un hombre que habla disparate, porque disparate es lo que habla, porque es un disparatoso. Y ese señor es que Trump nombra, dice. Pero no es eso, le hacen una entrevista a Trump en la revista Time, el hombre del año, verdaderamente ganó las elecciones, y dice, Trump sugiere que existe relación entre la vacunación infantil y el autismo. Nada más me recuerda el lío que tenía Nuria con una señora que decía que tenía un colegio de autismo, la condenaron, por cierto. Oye, ¿qué sabe Trump de autismo? Ni de vacuna. ¿Dónde estudió Trump de autismo de vacuna? Y entonces al respecto dice que debatirá en profundidad, oigan con quién, con Robert Kennedy Jr., su propio secretario de salud, sobre el tema del autismo. Oiga con qué científico él va a discutir. La tasa de autismo está a un nivel que nadie creía posible. Si nos fijamos, hay algo que lo está causando. Son inventos de él, Yo no sé de dónde sacas esas estadísticas, porque él para diciendo y habla, y lo ha dicho, y en la campaña eso era normal, ya la gente se cansó, la prensa también, culpable. Aseguró que respeta mucho las opiniones sobre vacunas de Robert F. Kennedy Jr. Oye tú, ya usted está viendo por dónde que vaya a Estados Unidos, que respeta mucho las opiniones sobre vacunas de un tipo que no sabe ni en qué pie está parado, ni dónde le quedan las orejas. Usted va a un colmadón de aquí, busca un tipo y le pregunta, ¿qué te opina de Duarte? Y te dan ustedes han visto en las redes unas declaraciones, todo a lo queteada, y ese mismo ese es un equivalente a eso. Que él va a discutir con con esa mente lúcida, ese gran pensador, ese científico que no sabe ni la A de esas cosas. Oye esto, Kennedy no está en desacuerdo con las vacunas, con todas, posiblemente esté en desacuerdo con algunas, dijo Trump. Un tipo que es como tú preguntarle a un carajo ahí en el Mercado Nuevo de Villa Consuelo, dígame usted tal cosa sobre la vacuna. Disparatoso. Entonces, la misma revista tuvo que hacerle fact-checking, como se dice, porque él dice una cantidad de barrabasadas y tienen que, no, eso no es verdad, eso es un invento suyo, por la respuesta que daba. Entonces, yo solo simplemente señalo eso porque la verdad es que eso es lo que viene, ya eso lo vivimos antes, hasta cuando el COVID, pasa que la gente tiene memoria muy corta. Trump dijo que hasta que si se podía inyectar cloro. ¿Y por qué? Porque el cloro que servía porque si no se podía, imagínense ustedes. Yo les he dicho que las elecciones tienen sus consecuencias y ahí las vemos. Ahí veremos, vamos a ver.
Pues bien, el tema de las declaraciones del presidente de Guatemala, que dijo que el contenedor fue contaminado de droga en República Dominicana y punto, tema cerrado. Las autoridades dominicanas reconocieron, eso no se ha conocido, no lo han dicho aquí. Pero ya Honduras dijo, no fue aquí, no entró ni siquiera a puerto, no fue en Guatemala, le escaneamos, eso no fue. Entonces viene y resulta, dice él, ya quedó claro con la contaminación, que la contaminación tuvo lugar en República Dominicana y que aquí se sigue la lucha firme contra las drogas. Pero aquí las autoridades dominicanas no han dicho. Tienen que 15 presos, están que revisando las cámaras de seguridad, pero ya de eso hace una semana. Entonces nosotros, señores, hemos quedado muy mal parados con este tema de ese gran alijo récord que hemos capturado, descomisado. Porque las autoridades quisieron pegarle, las de aquí, quisieron pegarle el FAO a Guatemala, vino de Guatemala, lo detectamos en el puerto, nosotros somos los protagonistas. Pues no. Ese buque vino de Guatemala, en un furgón de los que venían, le iban a meter, porque lo que se dice es que habían 2 furgones abiertos, según las declaraciones de la DNCD, estaban trasvasando de un furgón a otro furgón, parece que iba junto con el buque que iba para meterlo, para mandarlo para allá. Entonces la droga estaba en el puerto. Eso es lo que mucha gente lo ha dicho del principio. Bueno, expliquen cómo es la cosa. Y ante eso, pues si no lo metieron en Guatemala, si no lo metieron en Honduras, era que estaba aquí. Ya en una ocasión, ante una denuncia del presidente Fernández, le respondió la DNCD y tuvieron que salir a responder ex directores de la DNCD y de la policía y gente que sabía de ese tema de droga, diciendo la realidad que está pasando. Y decía, pero no tenía por qué meterse el director de DNCD, una crítica que hicieron, él está haciendo su trabajo, está capturando, está agarrando, está muy bien, eso está bien. Pero no hay que estar vendiendo las cosas como lo que no son. Como lo que no son. En economía hay una gran ley que se llama de la oferta y la demanda. Si hay escasez, ahora como estamos hablando de los productos, ayer veíamos las quejas de los comerciantes, si hay escasez, los precios suben. Si hay abundancia, los precios se abaratan. En la República Dominicana, en las calles, en los barrios, en esos, la droga está a precios irrisorios comparados con lo que eran anteriormente. En consecuencia, hay una mayor afluencia porque le pagan a los de aquí, ya no le pagan en el efectivo, sino que le dan la droga para que hagan más negocio y la dan en mercancía. Y esto ya, en lugar de ser un simple punto de tráfico de droga, se ha convertido realmente en un gran almacén de droga. Y aparentemente esa droga estaba aquí, almacenada aquí, y la fueron a pasar para allá y algo sucedió, algún percance, y las autoridades dieron con ella, o algún chivateo, o las autoridades, no hemos oído hablar que esté la DEA involucrada, y lo que hemos hecho es un papelazo. Agarrar esa droga en el multimodal Caucedo era como agarrarla en lo Alcarrizo, o en Sabana Perdida, para decir cualquier sitio, o en Naco. Así es la cosa, y hemos quedado muy mal. Y esas declaraciones del presidente, tajantes del presidente de Guatemala, o sea, hubo una captura. Obviamente, eso está correcto, está bien. Lo malo estuvo en venir a decir que fue allá queriendo escurrir el bulto. Porque recuérdese que aquí hemos dicho, pero no porque yo lo haya dicho, sino porque le hemos dicho que las informaciones y los estudios que manejan las Naciones Unidas es que cuando la pandemia se produjo una gran cantidad de alcaloides que se amontonaron en los países que producen, Perú, Colombia, etcétera, la selva por allá, y luego lo han ido inundando los mercados, sacándolo, pues se acumuló mucho, más lo que se produce en sus siguientes años, y que por cada un
al hijo que se atrapa, la práctica dice que pasan 3. De 4 agarran 1 y pasan 3. Y eso es lo que, si agarramos 10 es porque pues pasaron 40 por ahí. Entonces, lo desafortunado ha sido eso y las autoridades tienen que dar las locales, tienen que dar una explicación convincente al respecto. Incineraron la droga, ahí hay como a la carrera, pero una cantidad de droga tan extraordinaria como esa y como que no sé. Y más este tema, algo no está bien, vamos a pensar que ha sido solamente el fallo comunicacional o querer escurrir el bulto. Aquí tenemos un control total, mira cómo agarramos esta droga. No, aquí tenemos un almacén y hemos agarrado una porción, sabrá Dios cuánto más, aunque se vea gigantesca. Tú no tienes derecho a hacer todas esas conjeturas porque el lío, el enredo lo ha armado la autoridad dominicana, adjudicándole eso, porque si hubieran dicho agarramos al hijo, no sabemos de dónde llegó, estamos investigando la cosa, pero se ha complicado. Bueno, nada, las autoridades que expliquen porque habló el presidente de Guatemala y las autoridades de Honduras. Entonces hemos quedado muy mal con esa situación. La droga esa, lo que ya las personas razonan es, estaba aquí hay mucha droga, se metió ese cargamento ahí, se iba a traspasar, ahí lo descubrieron y salió todo. Pero queríamos escurrir el bulto pegándole el favo al otro. ¿Pero por qué tenían las autoridades? ¿Acaso fueron las autoridades que estaban pasando la droga? No, las autoridades lo decomisaron. ¿Cómo se llama? Tanto arregló el diablo al sobrino que le sacó un ojo, como dice el refrán. Agarramos la droga y vamos a pegarle el favo allá, para que no se diga que fue de por aquí. No sé. Pues miren, la renuncia de los ministros y de los funcionarios, hay gente que dice, bueno, se están tirando del barco. Yo no lo veo de esa manera, en realidad no lo veo así. Pavel Issa, una persona, y Jeffrey Lizardo, yo llegué en alguna ocasión a trabajamos juntos en un proyecto de la USAID sobre ingenios y energía, hace mucho tiempo de eso. Y ellos siempre han trabajado juntos y profesores de INTEI, son profesionales muy reputados. Jeffrey Lizardo es viceministro del ministerio y muy cercano a Pavel. El problema es que se van a fundir Hacienda y Economía y Planificación. Y él alega que ya se hicieron los trabajos, que ya llegó, qué sé yo, y no creo que sea, bueno, o ciertamente, pero el que va a encabezar, por lo visto, y el que andaba por Kuwait, por Qatar con el presidente, el ministro de Hacienda. Entonces, él expresa que ya cumplió con su papel, que ya todo lo de la fusión se ha avanzado, está listo prácticamente, y que él se va el 10 de enero. Eso tiene otras interpretaciones. Ustedes saben que se acaba de hacer un papelazo con la reforma fiscal y esa reforma fiscal de donde provino es de Hacienda. Se dice que mi amigo Hochi quería ir al Banco Central. Obviamente, si Pedro, a Valdés no lo vamos a mover de ahí. Pedro Silverio, que es un reputadísimo economista, que fue gerente, estábamos juntos en el Banco Central, él fue su gerente, creo que salió pensionado de allá, duró unos años, del 4 al 8, una cosa así. Bueno, estaba en la agenda de parte del equipo económico del presidente cuando ganó en el 20 y al final lo nombró como asesor. Entonces, di que le habían prometido a Hochi el puesto de Valdés en el Banco Central, pero yo no creo que el presidente Abinader mueva a Valdés, que tiene unos logros que son evidentes y obvios, y es la persona que hace el trabajo político de promoción de todo lo bueno del gobierno en términos económicos. Entonces, obviamente,
aparentemente ahí hay algo más que lo que se ve, sí, a simple vista, porque Jochi Vicente iba a ser el que iba a asumir, y lo que se iba a hacer posiblemente, y lo que se va a hacer es mezclar la Oficina de Planificación, Economía, con el Ministerio de Hacienda, y a la cabeza del Ministro de Hacienda. Yo no estoy en acuerdo con la fusión del Ministerio de Educación y el MESI, ya lo he explicado y lo he dicho más, y no sé si esto tampoco tenga mucho de sentido, pero se habla de esas fusiones queriendo vender que van a dar ahorro económico. Yo no sé qué ahorro económico van a dar, porque en cada una de esas instituciones van a tener que seguirse haciendo lo mismo que se hacía con las mismas personas. Te va a ahorrar un chofer, te va a ahorrar el encargado de mantenimiento, el encargado del administrativo, el financiero, pero eso es paja para la garza. Miren, con el tema de la Cámara de Cuentas, están entrevistando a los miembros y le preguntan a una señora de la Cámara de Cuentas, que es la que armó todo el lío denunciando al Montaraz, ese presidente, al Yanel, que se llama Elsa Peña, sobre si volvería a acompañar al señor. Dijo, no creo, que no había gerencia de control de calidad, y así el que hace la agenda es él, y por eso ellos no han dado resultados. Y ustedes veían lo que decía el otro señor que quiere quedarse ahí, un tal Fernández, que ellos eran lo máximo, como si nosotros hemos visto alguna auditoría que sirva de esa gente. Dice ella que él es que hace la agenda, y por eso la baja productividad que se le ha criticado. Pues el tipo no ponía las cosas que le correspondían. Entonces, para que ustedes vean, ¿y qué decíamos ayer? Ellos lo que tienen que irse es todos para su casa, borrón y cuenta nueva, y que se ponga gente ahí que realmente pueda manejarse de una manera más adecuada, porque lo que esa Cámara de Cuentas dejó, el legado que deja, es de escándalos, de conflictos, hasta le hicieron un juicio político que no llegó a nada, pero porque ustedes saben que aquí el que reparte y reparte se queda con la mayor parte. No llegó a nada porque el mismo gobierno que lo puso ahí, una metida de pata, no creo que la vuelvan a repetir. Tienen ellos, ante esa experiencia fallida, funesta, la oportunidad de reivindicarse. Cuando digo ellos, me refiero a los legisladores y al propio gobierno, porque esos legisladores no actúan, son sellos mogomígrafos, eso lo sabemos todo. Es lo que le bajan de Palacio, eso es lo que se hace, o de las instancias de real poder, Entonces, ustedes saben que a ese lo pusieron ahí, al Yanel, ese lo pusieron, ese era un hombre de Fulcar, el que era el emperador de educación, que había sido el jefe de campaña de Abinader, un hombre de la íntima cercanía y de poderoso en esos primeros 2 años de la administración. Luego, con ese fracaso que tuvo en educación, se fue a esconder por allá, por Europa, por Estados Unidos, y que se estaba atendiendo una gastritis. Aquí todo el mundo dice que se enferma cuando lo andan buscando. Y todo ha quedado así. Pero eso fue lo que nombraron ahí. Pero nada, lo que ellos tienen es todos que irse para su casa. No se merecen que sean ratificados ninguno de ellos por todos los problemas que hubo. Ahí pagan justo por pecadores, si fuéramos a usar la frase famosa. Vamos a una pausa. Esto es Economía y Mercado.